Bueno, acá estamos otra vez con lo que no quieres escuchar. Volvemos a recordarte la consigna para poder ganarte un desayuno o una merienda en Rosalina Restobar. Y la consigna es, ¿estamos ganando o perdiendo derechos? Nos gustaría escucharte. Podés mandar un mensaje de WhatsApp al 2996 91 75 97 o llamar al 477 2140. Bueno, hablábamos justamente de esos derechos, ¿no? hablábamos de esos derechos en esto de qué peligroso dar por sentado en principio como si estos derechos los hubiésemos tenido siempre o los fuéramos a tener siempre. Yo creo que pensándolo como una persona que yo tengo 22 años, yo nací y siempre hubo vacaciones pagas y no sé, siempre hubo, se me ocurren aumentos de salario según la inflación, más o menos en determinados momentos, pero en mi corta vida yo creo que si uno no tiene un acercamiento a lo que está pasando, o sea, a las cuestiones políticas, muchas veces queda por afuera de todo eso y pareciera, como decía antes, que cuando hay problemas son individuales, que además, por ejemplo, es un jefe, que ponerle que sea mi jefe y este jefe es el que no tiene en cuenta mis derechos, entonces tendría que buscar otro trabajo, pero nunca se ve cómo esto es algo que nos está pasando, me está pasando a mí, pero también le está pasando a otra persona porque hay un contexto o que lo avala o no sé, o sea, como que no relacionamos la pérdida de derechos a algo colectivo. Bien, por un lado, vos decís que quizás has pecado de no de dar por sentado esos derechos, de considerar que siempre estuvieron y siempre estarán. Ahora, vos perteneces a un sector de la sociedad, donde quizás tus padres estuvieron del lado de los que tenían un trabajo registrado, por lo tanto, tenían esos derechos. O sea, tenían convenios colectivos, del gremio que fuera, y tenían, hacer un trabajo en blanco, tenían vacaciones, digamos, los feriados pagos, esas cosas. Ahora, hay que considerar que ya hay un 60% de la población que está en trabajo informal. O sea que ya perdió esos derechos. Porque el trabajador informal no tiene ni vacaciones pagas, ni jubilación, ni obra social, ni nada. Y hay un 60% de la población. Ahora, ¿qué le pasa a ese otro? Ese otro considera que nunca estuvieron esos derechos. O sea, el que está del lado del que los tiene, considera que siempre estuvieron y siempre estarán. Perdió la conciencia, digamos, por acostumbramiento. Y del otro lado lo convencieron que no existen ni estarán. Y ese es un cambio que tiene que ver claramente con cambios históricos también. O sea, el capitalismo dejó de ser el capitalismo productivo, que necesitaba que se produjeran cosas para ganar plata, y desde hace varios años, sobre todo desde la época de la globalización, los años 90, es principalmente un capitalismo financiero. O sea, la mayor parte de las ganancias capitalistas no vienen de producir cosas, sino o de intermediar esas cosas o del movimiento de dinero simplemente. En ese lugar no hace falta trabajadores.
a lo sumo quizá algunos administrativos para que pasen digamos, los datos, pero no mucho más. Ese cambio hay que tenerlo en cuenta. Pero también hay que tener en cuenta el avance de la tecnología que hizo posible lo que se llamó cuentapropismo. O sea, que vos podés tener tu trabajo sin depender de alguien que te dé ese trabajo. Lo de los freelancers. Sí, los freelancers o las plataformas. Los tipos que trabajan para Rapipago o que trabajan para Uber. Son sus propios patrones. Se pasó de la época en que el capitalismo buscaba explotarte y el trabajador se asociaba para defenderse de esa explotación, esos eran los sindicatos, a una época donde el trabajador se autoexplota. Me hace acordar en algún momento leí algo de Byung-Chul Han y me hacía como gracia la ironía del título de una entrevista, que era ahora uno se autoexplota y cree que está realizándose. Exactamente. Ahí entra otra cuestión que tiene que ver con el individuo. O sea, como yo te decía, el individuo de aquel sujeto histórico que nace en el 45, es un individuo que tiene clara conciencia colectiva, tiene clara conciencia que su fuerza está en lo colectivo, tiene clara noción de colaboración y asociación con sus compañeros, tiene noción de clase. Y hoy hay una noción individualista, como vos mencionabas. El tipo que anda mal cree que él es el responsable de resolver el problema. Se buscará otro trabajo, se buscará la manera de trabajar más, se autoexplotará más o se deprimirá. Pero nunca piensa que es un problema colectivo, que es un problema social, que es un problema que tienen muchos en su propia condición. O sea, hay un cambio histórico y un cambio del individuo. Entonces, los derechos se van perdiendo, algunos por acostumbramiento, como decís vos, y no los defienden porque nunca supieron ganárselo, y otros porque simplemente no los tienen y sienten que nunca los tuvieron y que ya no los tendrán. O sea, como que renuncian a el pedido de volverlo a recuperar. No, yo iba a decir que mandaron audios, mensajes, por si lo quieren. Pásalo, si tiene que ver con esto, pásalo. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, acá recién conectándome, llegué a la consigna. Mi nombre es Maribel, les estoy escuchando desde Fisque. Respondiendo a la consigna, también siguiendo con lo que decía Meli, yo tengo 20 años y creo que los derechos sí se perdieron, en teoría ya no están. Mi generación, por ejemplo, hablábamos la otra vez entre compas en una clase, que como que ya no se cuestiona, ya no se cuestiona tanto si son necesarios esos derechos, sino que hay una necesidad muy fuerte de, más allá de si hay derechos o no, tener un ingreso, más que nada. Entonces, sí creo que hay mucha de nuestra generación en el trabajo informal y nada, sin ningún tipo de derechos y ningún tipo de cuestionamientos acerca de cómo se ven esos trabajos, digamos. Y bueno, todo esto hablando desde mi propio contexto, ¿no? Sin generalizar, pero es así como yo lo veo. Acá también ponen un ejemplo como el Uber o los Rappi, digamos que son. Exacto, sí.
que son las salidas tecnológicas a esa especie de trabajador que se tiene que construir su propio empleo. O sea, se tiene que constituir en su propio patrón. En una sociedad que lo va dejando cada vez más solo, más aislado, y que eso genera consecuencias en la psiquis de ese individuo. O sea, empieza a modificar la personalidad, por lo tanto, por supuesto, la manera que piensa, la manera que actúa. Que perciben. Yo pienso también en esto de, como decía Maribel, de que se pasa la prioridad de qué es lo que necesito a cómo sobrevivo, o sea, al ingreso, o sea, lo que necesito en el sentido del derecho, y la mirada sobre el ingreso hace también que la percepción termine siendo no qué quiero vivir, sino qué me puedo pagar. Entonces, muchas experiencias que a veces ni siquiera necesitan dinero, terminan siendo un peso porque muchos no podemos pensar, decir, no me puedo aguantar que un compañero me pague no sé, un helado o una birra porque es un peso, y entonces aunque la otra persona esté dispuesta a eso, muchas veces termina siendo no comparto con mi compañero por un tema de plata. No nos juntamos con nuestros compañeros porque si hay que poner plata para comida, yo pienso, yo soy estudiante, tengo un montón de compañeros estudiantes y muchas veces pasa por ahí, no nos terminamos juntando porque no, discúlpame que no fui, es que no tenía con qué pagar. Y no podemos concebir sostenernos en un otro porque pareciera que el valor o la participación termina estando mediada por la plata. Sí, además hay una cuestión que obviamente acá también tiene importancia la entrada de las redes y de la tecnología, que va haciendo que la gente se vaya como aislando, se vaya como metiendo en un mundo a través más de la pantalla que de la conexión directa. Pero por otro lado, al perder perspectiva histórica, se va perdiendo la capacidad de entender los procesos. Si se pierde la capacidad de entender los procesos, se pierde la capacidad de madurar cognitivamente sobre lo que pasa. Entonces, esa persona, yo me imagino los menores de 40 años que fueron como comiéndose a lo largo de su vida y de su desarrollo ese cambio de la sociedad. Son como mucho más vulnerables emocionalmente. Al perder esa capacidad de entender los procesos, como te digo, haberse aislado, entonces pasan a ser víctimas de una sociedad donde hay claramente, y como perdió la resistencia de lo social y de los sindicatos con mucha más intensidad, una miseria planificada. Esa persona, ese chico que se fue haciendo adulto, que entró a la época laboral, en esa época le enseñaron a admirar a los triunfadores, entre comillas, económicos, porque todo el modelo se rige en función de si tengo o no tengo. Entonces, ¿quiénes son los ídolos? Los triunfadores económicos. Los mismos que me meten en una miseria planificada son los mismos tipos que admiro. Por lo tanto, a su vez, no tengo la capacidad o la fortaleza emocional para digerir eso. Es un problema realmente serio que va generando un individuo perdedor por anticipado, que a su vez no se percibe como perdedor, totalmente disgregado del resto, totalmente desbordado por la situación,
sin poder ver una imagen de futuro. Bueno, ese tipo es el que empieza a generar una especie de resentimiento, una especie de odio a alguien que debe tener la culpa, y esa misma bronca, ese mismo resentimiento puede ser manipulado por los que manejan este tipo de sociedad. Vos fíjate que los votantes de la derecha en general, que son jóvenes enojados con el estado de las cosas, Que después terminan reclamando la macro. profundizando y dándole mayor poder a los que generaron este desastre. Es así de paradójico y de peligrosa, Y de bizarro. de bizarro y de complicado. Yo veía hace unos días unos datos hablando de... sí, dime. Bueno, acá la operadora nos está queriendo correr, pero nosotros vamos a terminar la idea. Para cerrar esta parte que veníamos hablando de la vulnerabilidad en la que están esos jóvenes que van a ser los que hereden la sociedad, de última son el sector potencialmente activo dentro de 5 o 10 años, ese que está empezando a votar hoy y que generalmente es votante del antisistema, votante del muñeco mediático que representa emocionalmente su rabia. No importa si está preparado, si le conviene, no, simplemente que esté dispuesto a romper todo porque representa mi gana de romper todo. Bueno, leí algunos datos hablando sobre todo de los varones, ¿no? Porque ahí hay una cuestión también de cómo se maneja la libido. Ahí diferencian los varones y las mujeres, porque al entrar la mujer al campo laboral y empezar con el feminismo esta adquisición de derechos y de cierta igualdad, la mujer en general canaliza la libido hacia su formación personal y profesional. El varón, ¿qué sintió desde ahí? Primero, que ya la mujer no es objeto de sus decisiones, que se liberó en gran parte de eso, que ya aquel viejo patriarcado que le daba derechos solo por haber nacido varón ya no está. A su vez no sabe qué hacer con su líbido, porque él no tiene la canalización hacia desarrollarse personalmente. Entonces, esos varones, estaba leyendo en ese estudio que te digo, que son 4 veces más propensos al suicidio, 3 veces más propenso a la adicción, 12 veces más propenso a caer presos, y están en niveles históricos de depresión y de ansiedad. O sea, se está como transformando para mal el individuo del futuro. Bueno, tenemos otro mensaje. Nos dicen, con respecto a la consigna, siento que los derechos que tenemos como trabajadores se están perdiendo y pronto, si ganan las elecciones del 26 de octubre, el actual gobierno vamos a perder porque se quiere impulsar una reforma laboral. Alejandra, perdón, Ale dice, no sé si es Alejandra o Alejandra. Bueno. Claramente el intento de los gobiernos de ultraderecha es terminar de desarmar definitivamente lo que en su momento fue lo que se llamó el estado del bienestar, que es el estado que nació post Segunda Guerra Mundial, el estado en general, sobre todo en Occidente, de otorgar derechos, y que en Argentina fue mucho más potente gracias al peronismo, que surge después del 17 de octubre, volviendo a la efeméride, porque el peronismo nace no cuando Perón es secretario de gobierno y empieza a dar algunos derechos, porque lo hace como un funcionario más de un gobierno.
obviamente tiene una determinada sensibilidad, pero el peronismo, lo que se conoce como peronismo, nace el 17 de octubre, porque Perón, cuando lo destituyen y lo detienen, él está pensando, de hecho hay una carta que le manda a Eva, en que cuando él salga de ahí, se van a retirar a vivir la vida tranquilos los dos. Eso le dicen en esa carta. El 17 de octubre hace que Perón sea traído por el gobierno para que pare a esa masa que viene a invadir la ciudad, y ahí nace el Perón líder, que se termina constituyendo posteriormente como presidente en el periodo de mayor otorgamiento de derechos a la clase trabajadora. Bueno, volviendo un poco también sobre lo que decías antes de leer el mensaje, yo veo también como, y eso es algo que yo desde lo que estoy estudiando me llama mucho la atención y me gustaría profundizar y estudiar en el tema del género, porque yo veo esas diferencias que se van dando y cómo en esto de que el varón como que está empezando a quedar relegado o impotente frente a su propia realidad, porque tampoco tiene herramientas para gestionarlas, porque siempre como se asoció la sensibilidad a la mujer, las mujeres en general van desarrollando algunas herramientas para transitar sus emociones, porque también tienen un espacio de contención, porque con tus amigas hablas de lo que te pasa, pero entre los varones, y principalmente entre los varones cis, heterosexuales, hay un ámbito de, aunque ya no es tan visible esta imagen del macho, incluso entre pibes de mi edad está esta cosa de, o sea, nos permitimos hablar de nuestras emociones, pero hasta acá, y a veces en situaciones como muy concretas y que la persona está muy mal. Pero bueno, en esto de que la mujer fue consiguiendo derechos y la forma de no solo de generar su propia autonomía, sino de canalizar su energía de una forma en lo profesional, es como que está apareciendo como una diferenciación de pensamiento en cómo incluso la mujer percibe al varón, porque de repente queda como déjalo, o sea, no sabe hacerlo, que no lo haga, pero y ahí es como que queda también impotente el varón. Es que, y va apareciendo entre los varones una especie de sensación o de añoranza del paraíso perdido que fue el patriarcado. Totalmente. Aunque estoy hablando obviamente en general, ¿no? Hay excepciones y hay varones que intentamos acomodarnos a los nuevos tiempos e intentamos acompañar este progreso. Aunque la sociedad haya perdido derechos, la mujer en ese camino ganó ciertos otros derechos, por otro lado. El varón perdió y perdió. Se está generando a nivel varones la generación de hombres más obesa, más ansiosa y más deprimida de la historia. Entonces, no es raro, y hay que tomarlo en cuenta quienes militamos y queremos que se recupere, digamos, una conciencia de comunidad y que nos lleve hacia situaciones mejores. Hay que pensar en cómo comunicarse con ese sector de personas, de varones sobre todo, que han perdido eso, que no tienen cómo metabolizarlo y que por lo tanto no es extraño que empiecen a seguir a representantes simplistas, patéticos, porque los representan a ellos, medios payasescos, y que generalmente son retrógrados, son patriarcales, y que están hablando de volver todo para atrás. Hay un mecanismo psicológico que conecta a todo ese sector, como te digo, de varones sub 40, que se identifican
con los Milei, con los Trump, con los Bolsonaro, con la ultraderecha. Porque le dan soluciones simples que ellos sienten que pueden entender, son tan simplistas que pueden entender, aunque sean erróneas. Son tan como patéticas que se sienten representados, sienten su frustración representada. Lo ven cantar mal a Milei y en vez de sentir el horror que siente cualquier persona que tenga más o menos buen gusto, dicen, hay un cualunque igual que yo cantando, haciendo lo que se le canta, porque puede hacerlo, no importa lo que pase mañana. Esa es la representación de un gran sector de la sociedad y que lo tenemos que tener en cuenta quienes pensamos en una sociedad mejor. Estamos llegando al final. Bueno, por acá nos dicen que la merienda se la gana Alejandra. Y bueno, nos vamos despidiendo porque ya son las 9. Que tengan buenas noches. Nos enganchamos tanto que se nos perdió el 12 de octubre. Sí, totalmente. Pero bueno, muchas gracias. El próximo miércoles vamos a estar de vuelta acá con lo que no querés escuchar.